El magnate se quedó petrificado al descubrir a su empleada doméstica fregando platos a las 3 de la madrugada, lo que averiguaría poco después le helaría la sangre. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Ahora, prepárate para emocionarte. La madrugada envolvía la mansión en un silencio absoluto mientras Damián Alcázar descendía lentamente por la gran escalinata de su residencia en Barcelona. Aquella era otra noche de insomnio, una batalla silenciosa que libraba desde hacía años y que ni todo su dinero podía curar. Vestido con una bata de seda oscura, caminaba arrastrando los pies, observando cómo los muebles proyectaban sombras alargadas en la penumbra del pasillo. No esperaba encontrar ni un alma despierta a esas horas intempestivas. Sin embargo, un ruido metálico, suave pero inconfundible, como el choque de la cerámica contra el acero, lo obligó a detenerse en seco. Damián frunció el ceño, confundido. Aquello carecía de lógica. El servicio doméstico tenía un horario estricto y a esa hora la casa debería estar dormida. Guiado por la curiosidad, avanzó hacia la cocina y empujó levemente la puerta batiente. Bajo la luz tenue y amarillenta de la lámpara auxiliar sobre la encimera, vio una silueta familiar. Era una joven inclinada sobre el fregadero, cuyas manos se movían con una velocidad frenética, como si estuviera librando una carrera contra el tiempo mismo. Lucía Serrano levantó la vista de golpe cuando escuchó a su jefe aclararse la garganta. El pánico se reflejó instantáneamente en su rostro. El plato enjabonado que sostenía se le resbaló entre los dedos temblorosos y húmedos. Con un reflejo casi milagroso, logró atraparlo antes de que se hiciera añicos contra el suelo, murmurando una disculpa con un hilo de voz apenas audible. Damián la observó detenidamente sin decir nada al principio. Los ojos de la chica estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, y sus manos lucían rojas e irritadas por el contacto prolongado con el agua caliente y los químicos de limpieza. Aquello no era normal. Ninguna tarea del hogar justificaba ese estado. Con un tono firme pero controlado, Damián interrogó: «¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?». Lucía evitó su mirada, fijando los ojos en la espuma del fregadero. «Solo estoy adelantando un poco de trabajo, señor», respondió con nerviosismo. No quería que mañana se acumularan las tareas. Él supo de inmediato que mentía. La tensión en sus hombros encogidos y la fuerza con la que apretaba la esponja delataban un miedo profundo, como si temiera un despido inminente. «Tu contrato no estipula turnos de madrugada», insistió Damián, acercándose unos pasos, «y mucho menos trabajando sola en estas condiciones». Lucía tragó saliva con dificultad y prometió que no volvería a ocurrir, intentando reanudar su labor para evadir la conversación. Pero Damián avanzó hasta quedar a su lado y le pidió suavemente que lo mirara. «¿Por qué estás aquí realmente?». «Necesito la verdad», inquirió. Ella susurró que necesitaba terminar para no causar problemas, una respuesta mecánica que sonaba a excusa ensayada. Fue entonces cuando la mirada del empresario se desvió hacia el suelo, cerca de la puerta trasera. Allí descansaba una mochila vieja y desgastada, adornada con un llavero metálico que llevaba el escudo de la Universidad Metropolitana de Barcelona. Ese pequeño detalle capturó su atención más que cualquier palabra. Damián no recordaba haber oído jamás que Lucía estudiara. Ella siempre había sido reservada con su vida personal. «¿Acaso no deberías estar en la universidad?», preguntó directo. La joven apretó la mandíbula, conteniendo la emoción, y negó con la cabeza. «No, señor, ya no estudio allí». Ante la insistencia de Damián sobre cuándo y por qué lo había dejado, Lucía admitió con vergüenza que había abandonado sus estudios hacía unos meses, porque simplemente no podía continuar. Damián, con gesto decidido, abrió el grifo para enjuagar el último plato y lo cerró, obligándola a soltar la esponja. «Es demasiado tarde. No vas a seguir aquí. Vete a tu casa y descansa. Mañana hablaremos de esto», ordenó. Lucía, sin fuerzas para discutir, se quitó el delantal amarillo, lo dobló meticulosamente sobre la mesa, tomó su mochila y salió en silencio, desapareciendo en la noche. Cuando se quedó solo, Damián contempló la pila de platos. Había demasiada vajilla sucia para ser casualidad. Algo no encajaba. Se frotó la sien, utilizando ese instinto que lo había convertido en un magnate de los negocios, la capacidad de leer lo que la gente callaba.
Lo que había visto en los ojos de Lucía no era simple cansancio laboral, era agotamiento emocional, el rostro de la desesperación pura. A las 7 de la mañana, sin haber logrado conciliar el sueño, marcó un número en su teléfono. Héctor, dijo en cuanto su jefe de personal contestó, necesito que investigues a fondo a una empleada, Lucía Serrano. Quiero saberlo todo, desde su ingreso hasta su situación familiar actual, hoy mismo. Héctor Salinas, percibiendo la urgencia en la voz de su jefe, aceptó de inmediato. Damián le explicó brevemente el incidente de la madrugada, coincidiendo ambos en que la situación era completamente anómala. El día transcurrió entre reuniones de alto nivel y decisiones corporativas para el Grupo Alcázar, pero la mente de Damián regresaba una y otra vez a la imagen de Lucía, sus manos lastimadas y aquel llavero universitario. A las 4 de la tarde en punto, Héctor entró en su oficina con un semblante serio, portando una carpeta gruesa que dejó sobre el escritorio de caoba. «Señor, tengo la información que solicitó», anunció. Damián abrió el expediente en silencio. La primera página revelaba documentos académicos y fotografías que lo dejaron atónito. La joven que fregaba platos de madrugada no era una simple empleada sin formación. Era una estudiante prodigio, una de las mentes más brillantes de su generación. «Promedio perfecto», leyó Damián en voz alta. Héctor confirmó los datos. «Así es, señor. Lucía Serrano era una estudiante destacada con beca completa en un programa de alto rendimiento, pero hace 6 meses cortó todo contacto con la facultad y perdió la beca». El dato de los 6 meses resonó en la cabeza de Damián, encajando las piezas del rompecabezas. «¿Y su familia?», preguntó. Héctor deslizó otro informe médico sobre la mesa. Su madre, Verónica Serrano, lleva meses gravemente enferma. Es una condición degenerativa y compleja que le impide trabajar. Viven únicamente del sueldo de Lucía, pero no hay registros de otros ingresos hasta que ella empezó a trabajar aquí, coincidiendo exactamente con su abandono de la universidad. La realidad era brutal. Lucía había sacrificado su futuro prometedor para mantener con vida a su madre. Los medicamentos eran impagables y la clínica Montclar la tenía en lista de espera por falta de fondos. Damián suspiró profundamente, sintiendo el peso de la injusticia. «Esto no puede continuar así», murmuró. Sin embargo, Héctor interrumpió sus pensamientos. «Hay algo más, señor. Encontré un detalle en los archivos familiares que debe ver». Extrajo una vieja fotografía en blanco y negro, pequeña y con los bordes gastados. En ella aparecía un hombre joven vistiendo un uniforme militar francés. «Este es el capitán Etienne Marchand», explicó Héctor. «Según los registros civiles, es el abuelo materno de Lucía». Al escuchar ese nombre y ver la foto, Damián sintió un nudo en la garganta y un escalofrío recorrió su espalda. No reconocía al hombre por Lucía, sino por una razón mucho más profunda y personal. Aquel capitán había servido en la misma unidad que su hermano fallecido, Mauricio. Damián tomó la foto con manos temblorosas, algo inusual en él. Aquello no era un simple retrato antiguo, era la prueba de un vínculo con el pasado que había marcado a su familia. Su hermano Mauricio siempre mencionaba al capitán francés en sus cartas desde el frente, describiéndolo como un líder honorable que lo acompañó en sus últimos momentos de vida. «¿Estás completamente seguro de esto?», preguntó Damián sin apartar la vista de la imagen. «Lo verifiqué 3 veces», aseguró Héctor. «Es el abuelo de la chica». Damián apoyó las manos sobre el escritorio, procesando la revelación. Esa conexión lejana pero tangible lo golpeó con fuerza. Nada de lo ocurrido esa madrugada había sido casualidad. El destino le había puesto a la nieta del hombre que cuidó de su hermano frente a sus ojos. «Héctor, dame la dirección de Lucía ahora mismo», ordenó Damián, guardando la fotografía en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón. El jefe de personal le entregó una hoja con los datos. Damián la tomó y salió de la oficina sin decir una palabra más. No era momento de delegar. La vida de esa joven se estaba desmoronando en silencio, y él tenía una deuda moral que saldar. Al llegar a la dirección indicada, el contraste con su propio mundo fue devastador. Se encontró frente a un edificio deteriorado, en un barrio humilde, con la pintura de la fachada desconchada y pasillos estrechos que olían a humedad. Subió las escaleras hasta el piso correspondiente y llamó a la puerta del pequeño apartamento. Tras unos segundos de espera, se escucharon pasos lentos y arrastrados al otro lado. La puerta se abrió apenas unos centímetros y Verónica Serrano, visiblemente débil y sostenida con dificultad, miró con asombro al hombre elegante que tenía enfrente. Su tez lucía una palidez alarmante y cada respiración parecía costarle un esfuerzo inmenso.
revelando un dolor crónico que no podía ocultar. «Señora Verónica», la llamó Damián con un tono de voz inusualmente suave para un hombre de su posición. Ella entreabrió la puerta, visiblemente confundida por la presencia de aquel extraño elegante. «Es usted el señor Alcázar, ¿verdad?», preguntó con desconfianza. «Así es. Le ruego me disculpe por presentarme sin previo aviso, pero es urgente que hablemos». Verónica dudó unos instantes, pero la seriedad en los ojos de aquel hombre la convenció de hacerse a un lado para dejarle pasar. El interior del apartamento era austero, todo estaba meticulosamente ordenado, pero la precariedad se respiraba en el ambiente. Un pequeño calentador eléctrico zumbaba en una esquina, librando una batalla perdida contra el frío de las paredes. «Lucía no se encuentra en casa», comentó Verónica, mientras se dejaba caer pesadamente en una silla, agotada por el simple acto de abrir la puerta. «¿Está trabajando?», inquirió él, aunque ya sabía la respuesta. «Lo sé», continuó Damián, antes de que ella pudiera responder. «Anoche encontré a su hija realizando labores domésticas en mi residencia a las 3 de la madrugada». Al escuchar esto, Verónica cerró los ojos con fuerza, como si la noticia le causara un dolor físico más agudo que su propia enfermedad. «Le supliqué que no lo hiciera», murmuró con voz quebrada. Damián tomó asiento frente a ella, mirándola fijamente. «Señora Verónica, necesito entender algo. ¿Por qué una estudiante tan brillante como su hija abandonó la universidad?». Ella bajó la mirada, avergonzada, y tardó unos segundos en encontrar la fuerza para contestar. «Simplemente no podíamos seguir pagando las cuotas, y yo ya no estaba en condiciones de trabajar. Mi salud se deterioró demasiado rápido. Créame, lo último que quería era que ella cargara con este peso, pero la vida no nos dejó otra opción. Ella es mi único pilar». «Sí», admitió, con la voz rota por la emoción. «Ha estado haciendo lo imposible para mantenernos a flote, aceptando trabajos donde la explotan y cumpliendo horarios inhumanos». Un sentimiento de culpa silencioso pero pesado se instaló en el pecho de Damián. Aquella joven que él había contratado para tareas básicas se estaba consumiendo a sí misma para salvar a su madre, y él había estado completamente ciego ante esa realidad. «Su hija perdió la beca académica», declaró él con gravedad, «y está a punto de perder mucho más si esta situación continúa». Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Verónica. «Yo no quiero ese destino para ella. Lucía merecía una vida distinta, llena de oportunidades, pero estoy atada de manos. Los medicamentos, las consultas con los especialistas, son gastos imposibles de cubrir». Damián se inclinó hacia adelante, transmitiendo seguridad. «No se preocupe más por eso. Yo me voy a hacer cargo de todo». No puedo aceptar algo así», respondió ella casi en un susurro, negando con la cabeza. «Es demasiado dinero, y nosotros no somos nadie para usted». «Se equivoca», replicó él con firmeza. «Su padre fue alguien crucial para mi familia. Usted tal vez no conozca los detalles, pero el capitán Esteban Marchand estuvo al lado de mi hermano en sus últimos momentos de vida. Siempre estaré en deuda con él, aunque hayan pasado décadas». Verónica levantó la mirada, atónita ante la revelación. «Mi padre. Él nunca hablaba de la guerra ni de esos tiempos». «Yo tampoco suelo hacerlo», admitió Damián, «pero ha llegado el momento de saldar esa deuda moral». Antes de que pudiera añadir algo más, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Lucía entró apresurada, con la mochila colgando de un hombro y la respiración agitada. Se quedó paralizada al ver a Damián Alcázar sentado en su sala. ¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz temblorosa, temiendo lo peor. Verónica intentó incorporarse para calmarla. «Hija, tranquila, no te asustes». Pero Lucía ya había dejado caer la mochila al suelo y corría hacia ella. «Mamá, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo?». «Estamos hablando de ti, Lucía», intervino Damián de forma directa. Ella lo miró con auténtico terror, esperando un despido fulminante. «Lo siento mucho por lo de anoche, señor. Solo quería terminar rápido mis tareas. No quería que Héctor o usted pensaran que soy ineficiente». «Lucía», la interrumpió él, con voz autoritaria pero compasiva. «No se trata de que no cumplas con tu trabajo. El problema es que te estás destruyendo». Ella apretó los puños a la defensiva. «No tengo otra opción». «Sí la tienes», insistió Damián. «¿Vas a aceptar mi ayuda?». «No», respondió ella casi gritando, con el orgullo herido. «No quiero su caridad. Yo puedo sola. Puedo con todo esto». Damián negó lentamente con la cabeza.
Esto no es caridad, es justicia. Tu abuelo ayudó a mi familia en el momento más oscuro sin pedir nada a cambio, y ahora es mi turno de ayudarte a ti. Verónica puso una mano sobre la de su hija y le suplicó: «Déjale ayudarnos, por favor». La coraza de Lucía se rompió. Comenzó a llorar, pero se secó las lágrimas rápidamente, negándose a parecer débil. «No sé qué hacer, no quiero perder mi empleo, no quiero que nos echen a la calle y sobre todo, no quiero que te pase nada a ti, mamá». Damián habló con una calma absoluta. «Primero, tu madre va a recibir atención médica de primer nivel inmediatamente. Ya he gestionado su traslado a la clínica Monteclaro». Lucía abrió los ojos desmesuradamente. «¿Qué? ¿La clínica privada?» «Y tú», continuó él, «vas a volver a la universidad. Me encargaré de todos los trámites para que recuperes tu estatus académico y obtengas una nueva beca completa. Lo único que te pido a cambio es que no renuncies a tu futuro». Ella respiró hondo, con los labios temblorosos por la emoción contenida. «No sé si podré». «Podrás», afirmó él con convicción, «porque ya no estarás sola en esto». En ese instante, el teléfono de Damián vibró en su bolsillo. Era Héctor. «Señor, he encontrado más información crítica sobre la situación financiera de Lucía. Creo que debe ver esto cuanto antes». Damián asintió gravemente. «Voy para allá». Se levantó y caminó hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, miró a ambas mujeres. «Todo cambia a partir de hoy, lo prometo». Cerró la puerta con decisión. No pensaba fallarles. Cuando Damián regresó a su oficina corporativa, Héctor Salinas lo aguardaba con una expresión mucho más sombría de lo habitual. Sostenía un pequeño sobre manila como si contuviera explosivos. «Señor Alcázar», dijo apenas su jefe entró, «esto requiere su intervención inmediata». «¿Qué has descubierto ahora?», preguntó Damián mientras dejaba su abrigo sobre el respaldo de su silla de cuero. Héctor abrió el sobre y extrajo un reporte financiero detallado. «Esto viene directamente de contabilidad. Tal como ordenó, audité los ingresos de Lucía desde su contratación, pero los números no cuadran. Ella tiene registradas innumerables horas extras, pero no ha cobrado ni un centavo por ellas». Damián frunció el ceño, confundido. «¿Cómo que no las ha cobrado?» «Ella misma renunció al pago», explicó Héctor con incredulidad. «En los archivos consta una autorización firmada, donde especifica que no desea compensación adicional por lo que ella llama tareas voluntarias de aprendizaje. Se lo presentó al supervisor del turno nocturno, quien lo aprobó sin hacer preguntas». Damián sintió un nudo en la garganta al recordar la imagen de Lucía lavando platos, exhausta, regalando su trabajo por miedo a ser despedida si pedía más. «Voluntarias», repitió él con amargura. «Eso es absurdo». «Lo sé, señor, pero la situación es peor», añadió Héctor, desplegando otro documento bancario. «Rastreé sus movimientos y descubrí que transfieren prácticamente el 100% de su salario a la cuenta de la clínica Monteclaro. Sin embargo, esos pagos parciales no cubren ni una fracción de los medicamentos oncológicos que su madre requiere». Damián se llevó la mano al puente de la nariz, sintiendo el peso de la injusticia. «Es decir, Lucía trabaja sin descanso, regala sus horas extras y aún así no logra pagar el tratamiento». «Exacto. Y además», Héctor dudó un segundo, «hace un mes dejó de pagar el alquiler del apartamento». Tienen una orden de desalojo programada para ejecutarse dentro de 10 días. Aquello fue devastador. La joven no solo sacrificaba su educación y su salud, sino que estaba a días de quedarse en la calle junto a su madre enferma. «Esto se termina ahora», sentenció Damián con voz grave. «Quiero que canceles esa orden de desalojo, pagues todas las deudas pendientes y actualices su expediente en la clínica como paciente VIP». «Ya inicié esos trámites, señor», respondió Héctor eficientemente. «Pero queda un último detalle». Sacó el papel final del sobre. Era la copia de un correo electrónico. Lucía envió una solicitud urgente para un segundo empleo nocturno en un local llamado Café Aurora. Solicitó el turno de madrugada, todos los días de la semana. Damián cerró los ojos, sintiendo el dato como un golpe físico. «Entonces, ¿planea tener 2 trabajos a tiempo completo?», murmuró. «No imaginé que su desesperación fuera tan profunda. Puedo confirmar que la contrataron al instante», agregó Héctor. «De hecho, su turno ya ha comenzado». El silencio que siguió en la oficina fue elocuente. Damián volvió a tomar su abrigo con determinación. «Vamos a buscarla».
Héctor lo miró sorprendido. ¿Irá usted personalmente? Sí, respondió Damián con tono inquebrantable. Esa niña no debería cargar sola con un peso que la está aplastando. Ni un día más. El Café Aurora estaba ubicado en una calle estrecha y mal iluminada, donde solo parpadeaban algunos letreros de neón defectuosos. El interior del local estaba saturado por el olor rancio de café recalentado y frituras baratas. Los clientes entraban y salían ensimismados, indiferentes al sufrimiento ajeno. Nadie reparaba en quién les servía, ni en el cansancio que arrastraban sus cuerpos. Cuando Damián cruzó la puerta, varias cabezas se giraron, incapaces de comprender qué hacía un hombre con un traje de alta costura en un lugar tan decadente. Héctor se mantuvo cerca de la entrada, vigilando el entorno. Lucía no los vio llegar. Estaba al fondo del local, recogiendo una mesa llena de platos sucios. Se movía con rapidez, pero la curvatura de su espalda y la lentitud de sus reflejos revelaban un agotamiento extremo, al borde del colapso total. El evidente abatimiento de sus hombros y el sonido de sus pies arrastrándose por el suelo lo confesaban todo. Estaba al límite de sus fuerzas. Rafael Ledesma, el gerente del establecimiento, irrumpió desde la cocina con una expresión de clara molestia. Le exigió a Lucía mayor rapidez, señalando imperiosamente una mesa que necesitaba ser despejada de inmediato, reprochándole que se quedara estática. La joven asintió sin mostrar resistencia alguna, respondiendo con un hilo de voz que apenas se escuchaba, asegurando que ya se ponía en marcha. Sin embargo, antes de que pudiera dar un solo paso, Damián avanzó con determinación hacia ella. Al escuchar su nombre pronunciado con firmeza, Lucía se sobresaltó, provocando que un tenedor resbalara de sus manos y cayera al suelo con estrépito. Al levantar la vista y reconocer al señor Alcázar, le preguntó atónita qué hacía en ese lugar. Él respondió con serenidad que estaba allí por la misma razón que ella, hacer lo que era absolutamente necesario. La interrupción no fue bien recibida por Rafael, quien se acercó irritado cuestionando la identidad del intruso y prohibiéndole distraer a su personal. Sin siquiera dignarse a mirarlo, Damián declaró que era el empleador principal de esa joven, alguien para quien ella trabajaba cuando debería estar descansando, y anunció que había ido para llevársela. El pánico se apoderó de Lucía, quien negó rápidamente, suplicando que necesitaba ese turno nocturno desesperadamente. Damián, con voz inquebrantable, le corrigió diciendo que ella no necesitaba ese trabajo, sino ayuda real. El gerente, con un bufido de desprecio, amenazó con que si se marchaba en ese instante, perdería el salario de la semana y no sería bienvenida nunca más. Aquella amenaza encendió una chispa fría en la mirada del magnate. Con total calma, respondió que le parecía perfecto, sentenciando que ella jamás volvería a poner un pie en ese lugar. Cuando Rafael intentó replicar, Héctor intervino con una autoridad que heló la sangre del gerente, aconsejándole no discutir para evitarse problemas legales mayores. Lucía permanecía inmóvil, sin procesar del todo la situación, insistiendo en que realmente requería el dinero. Damián le aseguró que esa necesidad había terminado. Le quitó la bandeja de las manos, la depositó en una mesa vacía y le ordenó recoger sus pertenencias para marcharse. Ella obedeció con lentitud, moviéndose con el temor de quien espera que una desgracia ocurra en cualquier momento. Al salir del restaurante, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, sirviendo como un crudo recordatorio de su extenuación. Mientras Damián la escoltaba hasta su vehículo, ella no se atrevía a sostenerle la mirada. En un susurro, confesó no entender el porqué de sus acciones. Él le explicó que nadie merecía sufrir lo que ella estaba padeciendo, y mucho menos en soledad. Lucía se abrazó a sí misma, luchando por contener el llanto, y admitió que no había tenido otra opción. Con suavidad, Damián le aseguró que ahora sí la tenía. Al abrirle la puerta trasera del coche, ella expresó su temor de que su madre se enterara y se preocupara aún más. Fue entonces cuando Damián le reveló que Verónica, su madre, ya estaba al tanto de todo. Lucía lo miró horrorizada, preguntando qué habían hablado. Él confirmó con sinceridad que habían conversado y le hizo saber cuánto la admiraba su madre. Aquella revelación rompió el dique emocional de Lucía. Las lágrimas brotaron sin control, confesando entre sollozos que no quería fallarle. Damián le prometió que no lo haría, no mientras él estuviera presente para apoyarlas. Lucía subió al vehículo secándose las lágrimas con la manga de su uniforme. Héctor cerró la puerta con delicadeza y ocupó el asiento del copiloto. Al preguntar cuál era el siguiente paso,
Damián observó por el espejo retrovisor a la joven, quien yacía hecha un ovillo, derrotada por el cansancio, pero liberada de una carga aplastante. El magnate respondió que el siguiente paso era que ella comenzara a recuperar su vida. El motor arrancó, y el coche se deslizó por una ciudad que dormía, y por primera vez en meses, Lucía sintió que tal vez ella también podría descansar. Hagamos una pequeña pausa dinámica para nuestra comunidad lectora. Si has llegado hasta este punto de la historia, escribe la palabra paella en la sección de comentarios. Es un código secreto para identificar a los verdaderos seguidores. Ahora sí, continuemos con el relato. El automóvil avanzaba por las silenciosas calles de Barcelona mientras Lucía intentaba regular su respiración. Durante semanas había sentido el peso del mundo sobre sus hombros, sin imaginar que esa noche marcaría un punto de inflexión. Se debatía entre el alivio, el miedo y la vergüenza. Damián, sentado a su lado, miraba por la ventanilla con expresión reflexiva, procesando todo lo que había descubierto sobre la doble vida de su empleada. Tras un largo silencio, rompió la quietud pidiéndole la verdad sobre cuánto tiempo llevaba sin dormir adecuadamente. Lucía tardó en responder, calculando mentalmente, y admitió que quizás 1 mes, 2 o tal vez más. Damián sentenció que aquello no era vida. Ella bajó la mirada, justificando que era necesario. Sin el trabajo extra, no podía costear las medicinas de su madre, y sin el alquiler, quedarían en la calle. Perder su empleo en la mansión de Damián significaría perder su único ingreso estable. Damián respiró profundamente, lamentando que hubiera enfrentado todo eso en soledad. Lucía confesó que no quería pedir ayuda, para no convertirse en una carga. Él le aseguró tajantemente que no lo era. La joven se frotó los ojos irritadas y expresó sus dudas sobre volver a la universidad, creyendo que ya lo había perdido todo y que no sería readmitida. Damián se ofreció a encargarse de eso, enfatizando que lo único importante era su deseo de volver. Lucía lo miró sorprendida. Era su mayor anhelo, pero se sentía atada por la enfermedad de su madre. Damián le garantizó que no abandonaría a Verónica, informándole que la clínica Monclar ya tenía todo preparado y que él supervisaría personalmente el tratamiento. Abrumada, Lucía se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo y preguntó, con voz temblorosa, por qué hacía todo eso por ellas. Damián desvió la mirada, revelando finalmente la verdadera razón. El abuelo de Lucía había salvado la vida de su hermano en un sentido profundo que pocos comprenderían, generando una deuda que él nunca había podido saldar hasta ese momento. Lucía frunció el ceño, confundida, mencionando a su abuelo, el capitán Marchand. Damián asintió, recordando cómo su hermano Mauricio siempre hablaba de él como un líder y un hombre noble. Explicó que tras la muerte de Mauricio, el abuelo de Lucía envió cartas que mantuvieron viva la esperanza de su madre cuando todo parecía perdido. Damián había crecido con esa historia. Lucía escuchaba atónita, pues jamás había conocido esa faceta de su historia familiar. El coche se detuvo frente al edificio de apartamentos. Héctor descendió para abrirles la puerta y acompañarlos hasta el 3er piso. Al llegar, Verónica ya los esperaba en el umbral, con los ojos hinchados por el llanto, pero con una sonrisa temblorosa de alivio. Abrazó a su hija preguntando si estaba bien. Lucía asintió, dejando escapar una lágrima más, y le confirmó que ya no trabajaría más en aquel restaurante. Verónica agradeció al cielo mientras acariciaba el cabello de su hija. Damián, aclarando su garganta, informó que al día siguiente iniciarían los trámites médicos y ordenó a Lucía descansar esa noche, prohibiéndole desvelarse. Ella rió levemente, prometiendo intentarlo, a lo que Damián respondió con una media sonrisa que haría más que solo intentarlo. En ese instante, Héctor recibió un mensaje en su teléfono, lo revisó y se acercó a su jefe para informarle que el abogado había logrado cancelar la orden de desalojo. El apartamento estaba asegurado. Verónica se cubrió la boca con ambas manos, incrédula ante la noticia, confesando no saber cómo agradecerles. Damián le restó importancia, pidiéndole únicamente que se enfocara en su recuperación. Héctor indicó que era momento de retirarse. Damián se despidió de Lucía, avisándole que pasaría por ellas temprano a la mañana siguiente. Ella lo miró, luchando aún por asimilar que todo aquello era real, y le dio las gracias de corazón.
A la mañana siguiente, Lucía despertó tras haber dormido casi 12 horas ininterrumpidas. Era la primera vez en semanas que su cuerpo no sentía el doloroso peso del agotamiento. Se levantó despacio y encontró a su madre sentada a la mesa de la cocina. Ante la pregunta de si había descansado, Lucía respondió con una sonrisa débil que había dormido como nunca. Verónica asintió, aunque sus ojos delataban nerviosismo por la situación financiera, expresando que no quería que se gastara tanto dinero por su culpa. Lucía le interrumpió con suavidad, pero con firmeza, recordándole que ya no estaban solas y que todo saldría bien. Antes de que pudieran continuar, llamaron a la puerta. Era Damián, vestido impecablemente con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata azul marino, seguido por Héctor, quien portaba una carpeta con documentos. Al preguntar si estaban listas, Lucía ayudó a su madre a levantarse y dirigirse al pasillo. En el ascensor, la tensión de Verónica era palpable, no por la clínica, sino por la incredulidad de que alguien con tanto poder dedicara su tiempo y recursos a dos mujeres que a su parecer no tenían nada que ofrecerle a cambio. Al llegar a la prestigiosa clínica Montclair, un equipo de enfermeras ya estaba preparado, como si hubieran recibido instrucciones precisas de antemano. Una de ellas llamó a la señora Verónica Serrano y la invitó a pasar con amabilidad, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El personal sanitario se hizo cargo de la situación al instante, preparándose para ingresar a Verónica. Antes de que la camilla cruzara las puertas dobles, la mujer buscó con desesperación la mano de su hija, apretándola con las pocas fuerzas que le quedaban. Si algo llega a suceder, no quiero que te angusties por mí, susurró con voz débil. Lucía, intentando mantener la compostura, forzó una sonrisa llena de valentía y respondió que su única tarea era mejorar. Mientras los enfermeros comenzaban a mover la camilla por el pasillo, Verónica giró la cabeza para buscar con la mirada a Damián Alcázar. Gracias, articuló con los ojos húmedos, confesando no saber qué habían hecho para merecer tal bondad. Damián, con su habitual temple, le restó importancia al agradecimiento y le pidió que enfocara toda su energía en sanar. Verónica desapareció tras las puertas batientes, y el pasillo quedó en un silencio sepulcral. Lucía y Damián permanecieron en la sala de espera. A diferencia de la tensión del día anterior, el silencio que ahora compartían era extrañamente reconfortante. Lucía recorría con la vista los cuadros abstractos de la pared, intentando no pensar en lo peor, hasta que la incertidumbre la venció. Rompió el silencio preguntando si él creía que su madre saldría adelante. La respuesta de Damián fue honesta pero firme. Aseguró que con el tratamiento correcto, aunque el proceso sería lento, ella recuperaría una vida estable. Lucía apretó los labios para contener un sollozo y confesó que no sabría qué habría sido de ella sin su intervención. Damián la miró profundamente y sentenció que lo único relevante era que ya no tendría que cargar con ese peso en soledad. Los minutos se estiraron hasta que un médico de bata impecable se acercó a ellos, invitando al señor Alcázar y a la señorita Serrano a su despacho privado. Una vez dentro, el doctor fue claro. El cuadro clínico de Verónica era delicado, pero no irreversible. Explicó que, bajo una supervisión estricta y un tratamiento constante, era posible devolverle la calidad de vida. Un suspiro de alivio escapó del pecho de Lucía, quien preguntó por los plazos. El médico indicó que dependería de la respuesta biológica de la paciente, pero que era imprescindible internarla para realizar estudios exhaustivos y monitorear su evolución. La palabra internarla provocó un vuelco en el corazón de la joven, pero el especialista aclaró que el aislamiento era la medida más segura antes de pensar en el alta. Damián no dudó ni un segundo e instruyó al médico para que procediera con todo lo necesario, sin reparar en gastos. Al salir del consultorio, Lucía tuvo que apoyarse contra la pared fría del corredor. La velocidad a la que cambiaba su vida le provocaba vértigo. Sentía que todo ocurría demasiado rápido. Damián, siempre pragmático, le recordó que la rapidez era necesaria para hacer lo correcto. Ella, con la mirada perdida, preguntó cuál era su papel ahora. La respuesta del magnate fue simple: descansar y prepararse mentalmente para retomar sus estudios universitarios. Lucía intentó replicar, pero Damián alzó una mano deteniendo cualquier objeción. No aceptaría excusas. Una risa nerviosa escapó de ella, prometiendo intentarlo, a lo que él corrigió que no debía intentarlo, sino hacerlo. Ese breve instante de complicidad le devolvió a Lucía una sensación que creía extinta, la certeza de que su vida no estaba perdida. Horas después, al entrar en su apartamento, notó que el aire ya no se sentía viciado ni opresivo. El silencio, antes un enemigo que le recordaba su soledad, ahora se sentía como un bálsamo de paz. Se desplomó en el sofá, cerrando los ojos. No tenía claro el futuro, pero sabía que había una luz al final del túnel y una mano amiga dispuesta a ayudarla a reconstruir los pedazos de su existencia. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Héctor Salinas.
El jefe de recursos humanos le informó con tono profesional pero amable que el señor Alcázar requería su presencia a primera hora de la mañana en su oficina para tratar asuntos urgentes sobre su reingreso académico. Lucía confirmó su asistencia, colgó el teléfono y respiró hondo. Era extraño, casi ajeno, sentir esa chispa de ilusión después de meses sumida en la oscuridad. Mientras Lucía descansa y se prepara para un día que cambiará su destino, hacemos una breve pausa en esta historia. Si te conmueve la lucha de Lucía y la generosidad inesperada que ha encontrado, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Además, escribe en los comentarios qué harías tú en el lugar de Lucía. ¿Aceptarías toda esta ayuda o te costaría confiar? Queremos leerte. Ahora continuemos con el relato. A la mañana siguiente, Lucía eligió su vestimenta con cuidado, unos vaqueros impecables y una blusa discreta. Aunque el sueño no había sido profundo, había descansado lo suficiente para que su cuerpo no protestara. Sin embargo, mientras sus pasos la acercaban al imponente edificio corporativo de Alcázar Transcontinental, los nervios le anudaban el estómago. Entrar por la puerta giratoria principal era una novedad. Estaba habituada al acceso de servicio, casi invisible para el mundo. Al llegar al mostrador de recepción, la encargada la miró con curiosidad, pero tras escuchar que tenía una cita con el CEO, su postura cambió radicalmente. Con deferencia le indicó que pasara directamente al ascensor privado, informándole que ya la esperaban. Lucía tragó saliva. Ese ascensor estaba reservado para la élite empresarial. El elevador la llevó sin escalas hasta la planta más alta, donde las puertas se abrieron para revelar a Héctor Salinas. Él la saludó con calidez y la guió a través de un pasillo hasta una oficina espaciosa, de diseño minimalista y elegante. Damián Alcázar observaba la ciudad desde el ventanal, con las manos en los bolsillos y una postura impecable. Al notar su presencia, se giró y la invitó a tomar asiento. Héctor permaneció de pie, como un guardián silencioso. Damián fue directo al grano. Primero, confirmó que Verónica ya estaba instalada en la clínica y que los estudios preliminares arrojaban esperanzas reales de recuperación. Lucía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Pero el segundo punto de la agenda hizo que su estómago se contrajera de nuevo, su situación académica. Damián explicó que habían contactado a la Universidad Metropolitana. La institución estaba al tanto de su brillante historial y de que su deserción se debió a una crisis familiar de fuerza mayor, por lo que estaban dispuestos a readmitirla. Lucía, atónita, preguntó si realmente era tan sencillo. Héctor intervino para aclarar que había burocracia pendiente y exámenes de nivelación, pero que todo era solucionable. La joven se mordió el labio, insegura, mencionando que había perdido el ritmo y, lo más importante, su beca. Damián, con absoluta calma, le informó que el aspecto financiero ya no era un obstáculo. Se había gestionado una nueva ayuda económica integral. Cuando Lucía intentó negarse, alegando que no podía permitir que él pagara, Damián la detuvo con una frase que resonó en la habitación. Esto no era un regalo, era una inversión en alguien que demostraba merecerlo. Héctor añadió el tercer punto, una reestructuración total de su jornada laboral. Se acabaron los turnos dobles y las noches en vela. A partir de ese momento, tendría un horario fijo, diurno y ligero, diseñado para no interferir con sus estudios. Lucía, confundida, preguntó si eso significaba que seguiría empleada allí. Damián confirmó que sí, pero en un rol más flexible, adaptado a su nueva prioridad, la universidad. La emoción le cerró la garganta a Lucía. No sabía qué decir. Damián le aseguró que no eran necesarias las palabras, solo acciones para recuperar su vida. Tras un momento de silencio, Lucía reunió el valor para hacer la pregunta que la atormentaba. ¿Por qué un hombre como él hacía todo eso por una simple empleada? Damián negó suavemente con la cabeza. Le explicó que ella no era solo nada. Había demostrado una capacidad de sacrificio admirable, y además existía una deuda histórica entre sus familias. Ahora era su turno de equilibrar la balanza. Héctor rompió la solemnidad del momento ofreciéndose a llevar a Lucía a la universidad para formalizar los trámites. Damián aprobó la moción y pidió que le mantuvieran informado. Ya en el coche, viendo la ciudad pasar a través del cristal, Lucía murmuró que no comprendía cómo podía existir gente tan bondadosa. Héctor al volante reflexionó que esa gente existe, aunque no siempre se encuentra donde uno espera. Ella confesó entonces su vergüenza por haber ocultado su situación, a lo que Héctor respondió que lo que había hecho por su madre era heroico. Cualquier otro se habría rendido mucho antes. Al llegar a la imponente fachada de la Universidad Metropolitana, las manos de Lucía temblaron. Ese lugar representaba los sueños que creyó rotos para siempre. Con el apoyo de Héctor, caminó hacia el edificio administrativo. Una mujer de mediana edad los recibió en el mostrador.
Cuando Héctor mencionó el propósito de su visita, la readmisión de Lucía Serrano, la administrativa tecleó en su ordenador y su rostro se iluminó. Recordaba perfectamente el caso. Tenían una nota prioritaria en el sistema. Lucía sintió un escalofrío de anticipación. ¿Qué decía esa nota? La mujer sonrió con una calidez que prometía, finalmente, un nuevo comienzo. El cuerpo docente lamentó profundamente su partida repentina. El consenso académico fue unánime. La consideraban una alumna brillante y ejemplar. Estaremos más que encantados de tenerla nuevamente en nuestras aulas. Lucía tuvo que morderse el labio inferior con fuerza, librando una batalla interna para evitar que las lágrimas brotaran allí mismo. Apenas logró articular un tímido agradecimiento con la voz entrecortada. La administradora le explicó que sería necesario presentar algunos exámenes de nivelación para reincorporarse adecuadamente, proponiendo programarlos para dentro de 2 semanas. Héctor, con su característica seguridad, afirmó que ella estaría completamente preparada para entonces. En ese instante, la joven no sabía si estallar en risa o dejarse llevar por el llanto. Al volver a su apartamento esa tarde, la atmósfera se sentía diferente. Experimentaba un torbellino de emociones que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de esperanza, nerviosismo y un ligero entusiasmo que intentaba mantener bajo control. Aunque el silencio reinaba en la casa debido a que Verónica seguía internada, el lugar ya no se sentía desolado. Lucía dejó su mochila y se preparó una infusión caliente mientras desempolvaba su antiguo material de estudio. Le resultaba surrealista volver a abrir aquellos libros que habían quedado abandonados durante meses. Mientras se sumergía en la lectura, el timbre de su celular interrumpió la calma. Era un número desconocido. Contestó con cierta vacilación. Una voz amable preguntó por Lucía Serrano y se identificó como el médico de la clínica Monclar. La noticia fue alentadora. Su madre había respondido favorablemente al primer ciclo del tratamiento. Aunque permanecería ingresada unos días más por precaución, su estado era estable. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Lucía. Agradeció profusamente al doctor y al colgar permitió que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. Eran sin duda las primeras buenas noticias verdaderas que recibía en una eternidad. Minutos más tarde, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el nombre en la pantalla le era familiar. Damián estaba al otro lado de la línea. Quería saber cómo le había ido en la universidad. Ella no pudo evitar sonreír al responder que todo había salido bien, que la habían aceptado de nuevo y que los exámenes serían en 15 días. Él respondió con satisfacción, ofreciéndole contratar tutores privados o conseguir cualquier material extra que necesitara. Lucía agradeció el gesto, asegurando que intentaría hacerlo por su cuenta, pero que le avisaría si surgían complicaciones. Damián aceptó, pero con una condición firme: nada de desvelos innecesarios. Su única responsabilidad ahora era cuidarse a sí misma. Lucía rió suavemente, prometiendo intentarlo. Sin embargo, Damián la corrigió con un tono suave pero autoritario, diciéndole que no solo debía intentarlo, sino cumplirlo. Ella sintió una extraña calidez en el pecho y accedió. Al finalizar la llamada, respiró profundamente. No comprendía con exactitud qué la vinculaba a ese hombre, pero percibía en él una fuerza que la hacía creer que, contra todo pronóstico, las cosas podían salir bien. Hagamos una pequeña travesura para aquellos que solo leen los comentarios sin escuchar la historia. Escriban la palabra patata en la caja de comentarios. Los que han llegado hasta este punto del relato entenderán el chiste. Continuemos. Los días subsiguientes transcurrieron con una rapidez inesperada para Lucía. Cada mañana acudía religiosamente a la clínica Monclar para visitar a su madre, observando cómo, poco a poco, el color regresaba a sus mejillas. La voz de Verónica sonaba con más energía, y el temblor de sus manos había disminuido considerablemente. Verla sonreír con más frecuencia era un regalo. Parecía que el simple hecho de recibir la atención médica adecuada le había devuelto la dignidad. Lucía le repetía constantemente lo bien que se veía, a lo que Verónica respondía llena de gratitud hacia ella y hacia el señor Alcázar, confesando que jamás imaginó recibir una ayuda de tal magnitud. Lucía asentía, aunque en su fuero interno todavía le costaba procesar la realidad de los hechos. No obstante, la mejoría de su madre era una sensación inigualable. Las tardes estaban dedicadas exclusivamente al estudio. Tenía apenas 2 semanas para ponerse al día,
y aunque su talento era innegable, llevaba meses sin tocar un texto académico. En ocasiones la asaltaba la inseguridad, sintiendo que intentaba rescatar una versión de sí misma que había quedado sepultada bajo capas de agotamiento, pero persistía. Se obligaba a continuar, consciente de la importancia de su meta. Una tarde, mientras se concentraba en resolver complejos ejercicios de economía internacional, escuchó golpes en la puerta. No esperaba visitas. Al abrir, se encontró con Damián Alcázar, de pie y sosteniendo una bolsa de papel. Con una leve sonrisa, anunció que traía comida, argumentando que no podía sobrevivir a base de galletas y té. Lucía, sorprendida, abrió la puerta para dejarlo pasar, comentando que no debió molestarse. Él entró con paso tranquilo, respondiendo que no era molestia alguna y sugiriendo que ya había consumido suficiente comida rápida en los últimos meses. Ella sonrió con timidez, admitiendo que probablemente tenía razón. Damián colocó la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar varios recipientes con alimentos caseros. Mientras organizaba la comida, le preguntó sobre sus estudios. Lucía confesó que hacía lo que podía. Había olvidado algunos conceptos, pero confiaba en recuperarlos. Damián, con seguridad, afirmó que lo lograría, pues ella había demostrado ser una mujer disciplinada. Lucía se sentó frente a él y confesó que a veces sentía que estaba empezando desde cero. Él la miró y le dijo que eso no era algo negativo. Empezar desde cero significaba tener una nueva oportunidad. Ella lo observó en silencio. Desde aquella madrugada en la cocina del restaurante, todo había cambiado vertiginosamente. Aún le costaba creer que un hombre con tanto poder y responsabilidades se tomara el tiempo para visitarla. De repente, se atrevió a preguntar por qué no estaba trabajando en ese momento. Damián arqueó una ceja y respondió que acompañar a la gente también formaba parte de su trabajo. Lucía soltó una risa suave, comentando que nunca imaginó que alguien como él quisiera estar allí. Damián miró por la ventana y murmuró que no era tan diferente a los demás como ella creía. Simplemente tenía más cargas y más horas de insomnio. Lucía lo analizó con atención. Tenía fama de ser un hombre duro, frío y calculador, pero en esos días había revelado una humanidad profunda. Con cautela le preguntó por qué su hermano había sido tan importante para él. Damián apoyó los codos sobre la mesa y suspiró profundamente. Le contó que Mauricio, su hermano menor, era muy distinto a él, impulsivo, alegre, un aventurero nato, mientras que él siempre fue más reservado. Cuando Mauricio decidió enlistarse en una misión militar, la familia se quebró, y con su muerte, lo poco que quedaba de ella terminó de romperse. Lucía bajó la mirada en señal de respeto. Damián continuó su relato, explicando que antes de morir, su hermano había escrito sobre el capitán Marchand, el abuelo de Lucía. Lo describía como un hombre protector, alguien que cuidaba de todos y que si algo sucedía estaría allí para él. Y así fue. El capitán estuvo con él hasta el final. Por eso, explicó Damián, él estaba allí ahora, para cerrar un ciclo que nunca pudo cerrar y saldar una deuda de honor. Lucía sintió un nudo en la garganta y comprendió que de alguna manera todo aquello tenía sentido también para él. Damián asintió, recordándole que no estaba sola y que nunca debió estarlo. El silencio que siguió fue cálido y reconfortante. Lucía probó la comida, que estaba deliciosa, y notó que Damián revisaba unos papeles. Al preguntar de qué se trataba, él le explicó que era parte de su proceso de readmisión. Organización de horarios, transporte y material de estudio. Cosas simples, pero necesarias. Lucía insistió en que no tenía que hacer tanto trabajo por ella. Pero él contestó que no era trabajo, sino acompañarla a recuperar su vida. Con los ojos humedecidos, ella le agradeció sinceramente, confesando que nunca pensó que alguien pudiera ver tanto valor en ella. Damián la miró con calma y sentenció que, a veces, para ver lo valioso, solo hace falta prestar un poco de atención. Esa noche, tras la partida de Damián, Lucía se quedó contemplando sus apuntes y reflexionando sobre su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, la vida no parecía una batalla perdida. El miedo persistía, claro, pero ahora lo enfrentaba con un respaldo sólido. Los días avanzaron y la recuperación de su madre continuaba. Los médicos informaron que aunque su condición seguía siendo delicada, ya no corría un riesgo inminente. Lucía pudo respirar con mayor tranquilidad. La clínica permitía visitas breves y videollamadas.
Una tarde, mientras repasaba sus resúmenes, recibió una videollamada de Verónica. Su madre sonreía a través de la pantalla, contándole emocionada que le habían aplicado un nuevo tratamiento y que el doctor lo consideraba una excelente señal. Lucía respondió con genuina alegría, diciéndole que ya faltaba menos para que regresara a casa. Verónica expresó su deseo de que su madre dejara de preocuparse tanto. Lucía mintió piadosamente diciendo que estaba bien y que solo debía concentrarse en estudiar, pues ella se encargaría del resto. Verónica la observó con esa mirada materna que parece leer el alma y comentó que Damián la cuidaba mucho, que era algo evidente. Lucía se sonrojó involuntariamente, diciendo que simplemente era un hombre amable. Pero Verónica insistió en que no era solo eso. No cualquiera se toma el tiempo y el esfuerzo de cambiar radicalmente la vida de otra persona. Lucía, sintiéndose expuesta, cambió rápidamente de tema, diciéndole que descansara y prometiendo verla al día siguiente. La llamada finalizó antes de que su madre pudiera formular cualquier objeción. Esa misma tarde, Héctor se comunicó con Lucía para informarle que el señor Damián Alcázar requería su presencia en la oficina corporativa una vez más. Al llegar encontró al magnate sentado tras su imponente escritorio, rodeado de carpetas y documentos. Damián le indicó amablemente que tomara asiento, anunciando que tenía noticias sumamente positivas. Con una mirada llena de expectación, Lucía escuchó lo que parecía un sueño. La universidad había aceptado oficialmente su solicitud de reingreso y las fechas para sus exámenes de validación ya estaban confirmadas. La joven se llevó las manos a la boca, incapaz de contener su asombro, mientras Damián confirmaba que no solo había sido readmitida, sino que contaría con un tutor asignado y todo el apoyo académico necesario. Abrumada, Lucía confesó no saber cómo agradecerle tanta generosidad, a lo que Damián respondió restándole importancia, pidiéndole únicamente que cumpliera con su parte del trato, estudiar y esforzarse. Ella asintió con fervor, prometiendo dar lo mejor de sí. Fue entonces cuando la conversación giró hacia su situación laboral. Lucía tensó los hombros instintivamente, temiendo un despido, pero Damián se apresuró a tranquilizarla. Le explicó que su intención era ajustar su horario para que no interfiriera con sus estudios, asignándole tareas administrativas ligeras durante pocas horas por la tarde. Con cautela, Lucía preguntó si eso afectaría su salario. La respuesta de Damián fue inmediata y contundente. Mantendría su sueldo intacto. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par ante tal propuesta, argumentando que no era justo recibir el mismo pago por menos trabajo. Sin embargo, Damián, con un tono suave pero inquebrantable, le hizo ver otra perspectiva. Lo verdaderamente injusto había sido que ella tuviera que renunciar a sus sueños para cargar sola con una responsabilidad tan grande. Le pidió que considerara ese sueldo no como un regalo, sino como un ajuste kármico, una restitución por todo lo que había sacrificado. Al escuchar aquellas palabras, Lucía sintió una opresión en el pecho y apenas pudo susurrar un sincero agradecimiento. Damián añadió que al iniciar el semestre, él se encargaría personalmente de cubrir sus gastos de transporte y materiales para que nada la distrajera. Ante la incredulidad de la joven sobre por qué hacía todo esto, él simplemente le aseguró que algún día lo entendería. Un silencio cómodo se instaló entre ambos hasta que Lucía expresó la preocupación que rondaba su mente. ¿Qué sucedería cuando su madre recibiera el alta? Damián le sonrió con tranquilidad, explicándole que el plan era que Verónica regresara a casa con su salud restaurada, mientras ella retomaba su vida universitaria, permitiéndoles a ambas construir un futuro diferente y mejor. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su modesto apartamento, Lucía experimentó una sensación desconocida en su pecho, una profunda tranquilidad. Por primera vez en meses, no se sentía como si su mundo se estuviera desmoronando. Sabía que el camino por delante sería largo, pero la certeza de no estar sola era suficiente para seguir adelante. Los días transcurrieron con rapidez, mientras Lucía aguardaba los resultados de sus evaluaciones. Su rutina se dividía entre visitar a su madre cada mañana en la clínica y regresar por la tarde para estudiar y descansar. La recuperación de Verónica era lenta pero constante. Ya podía caminar con mayor soltura y sus conversaciones eran más fluidas, acompañadas de sonrisas genuinas que ya no estaban nubladas por el dolor. Ver a su madre recuperar la vitalidad hacía que el corazón de Lucía se sintiera más ligero, como si la vida finalmente le estuviera devolviendo la esperanza que le había arrebatado tiempo atrás. Una tarde, mientras repasaba sus apuntes de biología, su teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba un número perteneciente a la universidad. Se quedó inmóvil un instante antes de contestar con voz temblorosa. Al otro lado de la línea,
una voz formal le confirmó la noticia que tanto anhelaba. Había aprobado todos los exámenes de recuperación, y su matrícula para el próximo semestre estaba oficialmente procesada. Lucía soltó un jadeo de incredulidad y, tras colgar, gritó de euforia. Verónica se levantó alarmada, pero al enterarse de que su hija regresaba a la universidad, la abrazó con fuerza, compartiendo su dicha. Las lágrimas de Lucía, esta vez, eran de puro alivio y orgullo. Sin perder tiempo, Lucía le dijo a su madre que debía informar al señor Alcázar inmediatamente. Salió de su casa casi corriendo y se dirigió a las oficinas de la corporación. La recepcionista, ya familiarizada con ella, le permitió el paso con una sonrisa cómplice. Lucía subió por el ascensor privado y, tras tocar suavemente la puerta, entró en la oficina de Damián. Él levantó la vista de sus documentos y, con solo ver su expresión, supo lo que había ocurrido. Con emoción contenida, ella le anunció que había aprobado todo y que volvería a las aulas. Damián dejó los papeles a un lado, expresando su genuina alegría y asegurándole que nunca tuvo dudas de su capacidad. Lucía le agradeció nuevamente, reconociendo que sin su intervención, nada de eso habría sido posible. Damián, siempre humilde, insistió en que ella había hecho el trabajo difícil. Él solo se había limitado a eliminar los obstáculos del camino. Cuando Lucía bajó la mirada, sin palabras para expresar su gratitud, él le recordó con suavidad que no eran necesarias las palabras, solo que siguiera avanzando. Ella le contó también que el médico había autorizado el pronto regreso de su madre a casa. Damián celebró la noticia, animándola a no decepcionarlo y a luchar por su futuro. Lucía prometió dar lo mejor de sí, y antes de marcharse, le agradeció por haber visto en ella el valor que ella misma había dejado de percibir. Damián sostuvo su mirada y le dijo que a veces solo hace falta alguien que nos recuerde quiénes somos en realidad. Esa noche, madre e hija celebraron con una cena sencilla de pasta y pan tostado, que les supo a gloria. Verónica tomó la mano de su hija y le expresó lo orgullosa que estaba de su resiliencia. Emocionada, reconoció que había sido difícil, pero que lo importante era que ambas estaban bien. Tras la cena, conversaron sobre los planes futuros, los horarios y las citas médicas, mezclando nerviosismo con felicidad. Cuando su madre se retiró a dormir, Lucía se quedó sola en la sala, observando la ciudad iluminada a través de la ventana. Su mente viajó a aquella noche fatídica, en la que Damián la encontró lavando platos a las 3 de la madrugada, agotada y sin esperanza. La diferencia entre ese momento de desesperación y su presente era abismal. Comprendió que Damián no la había ayudado por lástima, sino porque creía en ella, y se permitió sonreír sinceramente. Una semana después, Verónica recibió el alta definitiva de la clínica. Aunque requeriría seguimiento mensual, el peligro crítico había pasado. Al llegar al apartamento, Lucía la recibió con calidez, preparando todo para su comodidad. En un momento de intimidad, Verónica le hizo prometer a su hija que nunca más se abandonaría a sí misma por cuidar de otros, instándola a vivir su propia vida ahora que tenían una red de apoyo. Lucía prometió cumplir ese deseo. El día de su regreso a la universidad, al cruzar el umbral del campus, sintió un escalofrío de pura emoción. Los pasillos le resultaban familiares y acogedores, y algunos profesores la saludaron con sorpresa y cariño. Al salir de su primera clase, recibió un mensaje de texto de Damián preguntando cómo le había ido. Con una sonrisa radiante, Lucía respondió que había sido perfecto, y le agradeció una vez más por creer en ella. La respuesta de Damián fue breve pero cargada de significado. Siempre. Lucía guardó su dispositivo móvil en el bolsillo y procedió a estrechar con fuerza los libros de la universidad contra su pecho, sintiendo en ese abrazo el peso de la libertad recuperada. En ese preciso instante, comprendió que había retomado las riendas de su destino, volviendo al camino de sus anhelos académicos y reencontrándose con su verdadera esencia. Resultaba asombroso reflexionar sobre cómo toda esta maravillosa metamorfosis tuvo su origen en aquella madrugada lúgubre, entre las sombras de una cocina desierta, gracias a la inmensa bondad de un hombre que tuvo la valentía de no ser indiferente ante el dolor ajeno. Tomó una bocanada de aire profundo y renovador. El porvenir, que durante tanto tiempo se había visto nublado por la angustia y la carencia, ahora resplandecía con una luz prometedora y vibrante. Y ahora queremos saber qué impacto ha tenido en ti esta emotiva historia de superación. Te invitamos cordialmente a dejar tu reflexión en la caja de comentarios. Cuéntanos qué escena te conmovió más y califica esta narración del 0 al 10. Tu apoyo es fundamental para nosotros, así que no olvides regalarle un me gusta al video, suscribirte a nuestra creciente familia digital y activar la campana de notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestros próximos relatos. Además, si estás buscando formas de optimizar tu salud o mejorar tu descanso nocturno,
hemos seleccionado algunos productos especiales que te dejamos en la descripción. Por último, nos encantaría leerte. Si tienes una anécdota personal inspiradora o una vivencia que merezca ser contada, compártela con nuestra comunidad aquí abajo. Nos vemos muy pronto en el siguiente video.